pues gracias a la organización para realizar ese evento y conectarnos virtualmente. Es un placer conectarme con ese grupo de personas investigadoras interesados en ciudades, que muchas cosas están cambiando muy rápido y todos lo estamos viviendo de manera muy diferente, y es un honor poder compartir alguna de las reflexiones que hemos estado realizando con un grupo de autores muy diversos. De hecho, ya puede pasar a la siguiente pantalla si quiere. En la primera diapo nada más quería presentar el grupo a que represento, que somos en gran parte muchos urbanistas de la Escuela de Planeación Regional y Comunitaria de Vancouver, de donde vengo yo, pero también geógrafos, algunos expertos en salud pública y ciencias ambientales y arquitectura. Hemos estado en diferentes localidades viviendo la experiencia de confinamiento o de quédate en casa, y conjuntamente hemos estado reflexionando cómo esa experiencia y cómo la crisis sanitaria que estamos viviendo va a influir el espacio público del futuro. O sea, nuestro interés, nuestra pregunta es qué experiencias, qué impactos va a haber a largo plazo, cuando ya haya vacuna, cuando ya las cosas se han tranquilizado de alguna manera, ¿no? Incluso tenemos una persona que está en Wuhan, que ha aportado al trabajo, al artículo, con una visión muy diferente de la nuestra, y ya saliendo del confinamiento, ¿no? Entonces hemos tenido muchas diversidades de opiniones en crear ese trabajo. La siguiente. También quiero comentar que ese trabajo surge de una inquietud y unas emociones. En la investigación muchas veces nos cuesta aceptar, nos gusta ser objetivos, nos cuesta como trabajar ese tema emocional. No, tal vez no todas, hay muchas ciencias sociales y otras que lo trabajan mejor, ¿no? Pero yo quiero, en ese artículo quería que fuera algo realmente honesto y sincero, en el que estamos viviendo un momento excepcional con una experiencia y hemos sido, yo por primera vez en mi vida me he sentido como criminal al salir en el espacio público, ¿no? Y viviendo en una ciudad como Barcelona, que aprecia tanto su espacio público y que precisamente es un valor tan importante en crear comunidad y crear identidad, pues esa experiencia de no poder salir con los hijos, hasta el domingo pasado no podían salir. Esa foto es de mis dos hijas y del balcón aquí que está a mi lado, en donde se empezó a escribir ese artículo, realmente escribiendo en el balcón, pues cómo me sentía. Entonces quería como aceptar esa cuestión que yo creo que para investigadores es importante. Como comentaba, el enfoque es sobre el espacio público. Hay muchas otras cuestiones de densidad, de transporte, de uso de suelo, que por supuesto van a tener muchos impactos, pero a nosotros nos interesa cuál va a ser el impacto sobre el diseño, gestión, percepciones, uso, comportamiento en el espacio público. Y una de las grandes preguntas que tenemos es si es permanente o temporal lo que estamos viviendo. Yo creo que eso solamente lo vamos a ver con el tiempo. Y la otra cosa es que yo creo que estamos viviendo un momento que necesitamos ser muy humildes, porque hay una incertidumbre excepcional y no es el momento de dar explicaciones o respuestas seguras y concretas, y como investigador es más fácil decirlo, ¿no? Como gestor público tal vez es más difícil, pero creo que es el momento de hacernos preguntas. Entonces, el espíritu del trabajo también fue esa de cuáles son las preguntas que tenemos que atender, cuáles son las dudas que tenemos y como la comunidad científica, cómo podemos abordar esas preguntas sobre el espacio público. Entonces, el artículo intenta, sobre un debate ya existente, ya en últimas semanas de marzo, así primeras semanas de abril, que estuvimos evaluando otras discusiones en diferentes países,
pues cuáles son las preguntas que están surgiendo sobre el espacio público. Entonces, lo hemos intentado organizar de alguna manera y, bueno, pues darle una estructura. Estoy seguro que muchos ya conocen algunas de las preguntas, pero sentimos que en organizarlo y sobrepesar, también contrastar las experiencias de lo que están diciendo en Vancouver, con lo que están diciendo en Morelia, con lo que están diciendo en Wuhan, pues era muy útil. Perfecto, entonces la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues aquí básicamente fue el resultado de nuestras del trabajo, donde hemos distribuido las preguntas sobre el diseño en primer grupo, luego percepciones, uso y comportamientos, y el último grupo categoría era sobre inclusión y exclusión. Y no me voy, por el poco tiempo, creo que tampoco tiene sentido entrar en mucho detalle en todas las preguntas, pero sí quiero comentar algunas en un poco más detalle. La pregunta es la que tal vez mediáticamente está tomando más atención, como mínimo en algunos contextos que yo estoy leyendo. Es si el diseño de las calles se va a reorientar para bicicletas y para peatones, para poder caminar. Aquí vimos también un contraste importante entre países como Nueva York y Portland y Vancouver, que lo están tomando ese rediseño de algunas calles de una manera, y otras como la India y otros países que ni siquiera tienen aceras, ¿no?, para poder caminar. Entonces hay gran diversidad en sus posibles respuestas, ¿no? Es curioso que ya han cambiado muchas cosas. Cuando estábamos a punto de someter el artículo a revisión, aquel día yo creo que fue Milán, yo creo que hace una semana ahora, Milán dijo que sus cambios iban a ser ya permanentes, de temporal a permanente, que yo, si no me equivoco, y que también me equivoco, pero fue el primero en decir que los cambios temporales iban a ser permanentes, que es muy diferente a hacer algo temporal, como se está haciendo en Oakland o en Bogotá. Bueno, Bogotá también fue uno de los pioneros en realmente hacer ese tipo de cambio en los perfiles de las calles, ¿no? Entonces, ahí yo creo que va a haber mucho debate, y tal vez la pregunta que más atención está consiguiendo ahora, entonces pues voy a saltar a las otras. La otra pregunta que ya que tenemos expertos en salud pública en el equipo era si criterios de salud realmente se van a tomar en cuenta seriamente en la planeación urbana. No es la primera vez que estamos hablando, de hecho, hace muchísimos años que esos criterios se están discutiendo, pero sentimos que tal vez ese momento realmente va a obligar a tomar en serio criterios de salud en el diseño de espacios públicos. Y hay, creo que es en Escocia y algunos trabajos aquí en Barcelona donde están intentando hacer ese trabajo con arquitectos y apenas son en las primeras fases. Suponemos que eso va a crecer mucho más, ¿no? En temas de espacios verdes, también vimos muchas diferencias entre los diferentes países, donde Vancouver, por ejemplo, se estaba dando un uso excepcional de los espacios verdes porque se permitía, mientras que aquí en Barcelona pues estaba prohibido estar en la calle totalmente y era otra experiencia. La pregunta es largo plazo, ¿qué va a pasar, ¿no? Si esos espacios se van a tener que rediseñar, y tal vez comentamos que tal vez se van a valorar más espacios verdes pequeños, de barrio, ¿no? Los neighborhood pequeños, espacios pequeños que vida pública, que estudian cuántas personas están en público y qué hacen, ¿no? Si saltan a la siguiente diapositiva, vemos, por ejemplo, un ejemplo de cómo estamos evaluando los flujos y movimientos de las personas en el público. Eso es en 4 sitios en Barcelona. Es posible que esa experiencia nos cause un cambio de régimen en los flujos de peatones y movimientos, ¿no? La siguiente diapositiva también. Bueno, estos flujos, la siguiente es gente que se queda, ¿no? También, bueno, lo salto, la siguiente.
Y si yo ves, lo repito un poco para ser un poco más raro. También el comportamiento, si salta a la siguiente, por favor. Lo que la gente hace en el espacio público y quién está en el espacio público también podría cambiar según el tipo de lugar, ¿no? En esa gráfica vemos lo que están haciendo las personas en diferentes espacios. Entonces, yo creo un trabajo que vamos a tener que hacer es si en ciertos espacios los comportamientos o las actividades se van a cambiar. Siguiente. Bueno, esa es las edades, ¿no? Esa es la distribución de edades. Entonces, sería quién sale. Segurísimo que vamos a ver cambios a corto plazo. La pregunta es a largo plazo. Siguiente. Jordi, un minuto, ¿ah? Sí, ahora ya voy a... Gracias. Sí, siguiente. Entonces, para resumir, siguiente diapo, ya volvemos a las preguntas. Bueno, el último punto interesante que comentamos era si las distancias mínimas que están obligados en las estructuras de diferentes edificios, como por ejemplo un pasillo o las distancias entre asientos en una sala de espera o los espacios mínimos entre dos urinales en un baño público, si esos realmente se cambian para cumplir con los nuevos requisitos, las formas de los edificios también van a cambiar, lo cual va a tener impacto sobre la ciudad. Entonces, hay que tener en cuenta antes de hacer ese cambios de mínimos en los códigos de estructura de ciudad, tener en cuenta de que esos cambios normativos podría tener unos impactos brutales en la construcción de edificios. Me sabe mal que no pude comentar los temas de grupos vulnerables y las desigualdades, obviamente un tema central en los impactos que estamos viviendo, pero me imagino que muchos otros ya lo han comentado ampliamente. Y el documento se puede descargar como un preprint en el link que está en la presentación. Y con eso, pues, muchas gracias. Muchas gracias, Jordi. Muy amable, muchas gracias por apegarte al tiempo, te lo agradecemos mucho, en serio. Bueno, pregunto si la doctora Erika Loyo está en la sala. Me confirmó que venía para acá. No, si no, doctora Giglia, ¿estará por ahí en la sala? Me confirmó la doctora Giglia que sí estaba en la sala, solo confirmar si tiene algún problema con su micrófono. Doctora, sí, aquí le veo ya su video, pero su micrófono está apagado. ¿Podría activar su micrófono, por favor? Sí, ahora, doctora. Doctora Giglia, si puede, por favor, hablar. Jordi, si no, volvemos contigo. No sé si quieras expandir en el último punto que No, esté pendiente. siento que ya he hablado mucho. Me encantaría escuchar las perspectivas de las otras personas en la sala. Gracias. Mira, voy leyendo una de las preguntas. Invito a las y los participantes a hacer preguntas en el chat. Aquí hay una pregunta lanzada por... Es una lástima que no están los nombres aquí en el chat. Dice asistente número 70. Dice, en México tenemos funcionando mercados en las calles llamados tianguis, sin ninguna medida de prevención entre comerciantes y clientes. Sí. Sí, también con la coautora de la India también lo comentó. Bueno, tenemos dos coautores de la UNAM
en Morelia, que lo hemos comentado. Tenemos un coautor también en Santiago de Chile, que hemos comentado el tema del comercio informal o las actividades en la calle. La pregunta es qué tipo de esfuerzos va a haber para regular esa economía, o si es viable, si es que tal vez no es viable y se hace lo que se pueda, se hace recomendaciones y se tira adelante. Lo que un compañero observó era que, bueno, hay varias obviedades, ¿no? La obviedad de la desigualdad entre quién se puede confinar en casa y quién no, ¿no? Eso en otros contextos, bueno, en muchos contextos ha quedado muy claro de que gente con más capacidad tiene más posibilidades y entonces hay una desigualdad, eso ya se ha comentado mucho, pero cómo eso puede luego influir el uso de los espacios públicos. Es decir, si en el futuro los espacios verdes, por ejemplo, van a estar más ocupados por gente que tiene más capacidad de tener ese tiempo libre y crear más desigualdades espaciales. Eso sería interesante ir observando esos patrones a largo plazo, es decir, que el acceso de los espacios verdes sea más un lujo como consecuencia a largo plazo del COVID. Entonces, la desigualdad, me da pena no haberlo comentado más porque creo que es tal vez la consecuencia más grave que vamos a vivir por el COVID y que el diseño de las calles está muy bien y como urbanistas nos encanta, pero hay que ser consciente de las desigualdades que vamos a ver a consecuencia de esa pandemia.